ha salido el 27 de febrero de 2024 y poco a poco se está conociendo más acerca de ella, la ley o el acto que establece las leyes y los estándares de las inteligencias artificiales en Europa, ¿vale? Para aquellos que no seáis de Europa, da exactamente igual, ¿vale? Porque esto, si lo está poniendo Europa, significa que el resto de países también lo pondrá. En Estados Unidos también han puesto otro tipo de cosas, así que cada uno de los países, Latinoamérica, países que no sean España y tal, seguro que van a poner este tipo de estándares. Entonces, me gustaría revisar con vosotros principalmente 4 puntos genéricos de lo que dice la ley de inteligencia artificial para que vosotros mismos sepáis cuando estéis incurriendo en algo malo, en algo bueno, o cuando hay alguna empresa que utilice productos de inteligencia artificial que vosotros mismos podéis decir, oye, esto no me gusta demasiado, ¿vale? Así que nada, tengo aquí la página web oficial artificialintelligenceact.eu y tenemos aquí un resumen en 4 puntos, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber es que la ley de las inteligencias artificiales clasifica las inteligencias artificiales en función de su riesgo. Esto en ciberseguridad sabemos mucho de ello, ¿verdad? Es decir, sabemos perfectamente que hay cosas que tienen más riesgo y cosas que tienen menos riesgo. Por eso ponemos más medidas de seguridad o menos medidas de seguridad. Según la Unión Europea, clasifica, dependiendo de lo que haga esa inteligencia artificial, en 4 o 5 niveles, ¿vale? Entonces, lo primero, se prohíben los riesgos inaceptables. Por ejemplo, los sistemas de puntuación social y la IA manipuladora. Súper importante, chicos. Los sistemas de puntuación social son aquellos que, por ejemplo, que alguien me corrija, que alguien diga algo, pero creo que en China se ha intentado establecer este tipo de puntuaciones sociales en el que, dependiendo de lo bueno o malo que seas en la sociedad, de lo bien o mal que trabajes, de lo bueno o malo que seas en cuanto a la policía, crímenes y demás, tú tienes un score, tú tienes una puntuación social en el que, pues oye, a lo mejor no se te dan créditos o tal. De hecho, si queréis ver, hay un capítulo de Black Mirror, una serie distópica en Netflix, que explica precisamente este puntaje social a través de una chica que su puntuación social baja tantísimo que le despiden del trabajo, sus amistades la rechazan y tal. Pues este tipo de inteligencias artificiales que calculan este tipo de score quedan prohibidos. Son riesgos inaceptables para la Unión Europea. Buena noticia. Segundo, la IA manipuladora. Esto ya es algo como muy intangible, ¿no? ¿Qué significa manipuladora? ¿Que me cambie la opinión? ¿Que cambie, que haga fake news, por ejemplo? Lo entiendo, pero lo de cambiar la opinión, ¿a qué se considera manipuladora? Cuando está un gobierno en el poder, las ideas de la oposición, si crean una inteligencia artificial, un chatbot, por ejemplo, para que tú descubras su ideología, ¿eso es manipular? O si explica una noticia en base a un prisma político, ¿eso es manipular? Ya empezamos con las cosas un poquito laxas, por así decirlo. Y en los detalles está el diablo, ¿vale? Siguiente. La mayor parte del texto aborda los sistemas de IA de altos riesgos que están regulados, ¿vale? Los de arriba eran riesgos inaceptables, estos son alto riesgo. Luego vemos algún ejemplo. Una sección más pequeña se ocupa de los sistemas de IA de riesgo limitado, sujetos a obligaciones de transparencia más ligeras. Los desarrolladores e implantadores deben garantizar que los usuarios finales sean conscientes de que están interactuando con inteligencia artificial, chatbots y deepfakes. Para aquellos que utilicéis las redes sociales, como yo, básicamente, habréis visto que hace una semana, 2 semanas aproximadamente, cuando quieres subir un vídeo, quieres subir una foto, lo que sea, en Facebook también, todo Meta, Instagram, Facebook, todos estos, YouTube, por supuesto, tienes una casillita que dice que si este contenido ha sido creado con inteligencia artificial o no. ¿Vale? No me refiero a Greta, por ejemplo. Se refiere a que, por ejemplo, yo me ponga otra cara que no es la mía. Por ejemplo, un deepfake. Pues eso ya tenemos que ser transparentes. Al igual que la GDPR hace en Europa de proteger y ser claros con lo que haces con mis datos y qué datos vas a recolectar de mí, eso es lo que están intentando con las inteligencias artificiales. Que no sean escondidas, ¿vale? Que no nos engañen, sino que sea ilegal engañarme diciéndome que eso no es inteligencia artificial. Me parece muy buena noticia. Por último, el riesgo mínimo no está regulado, incluida la mayoría de aplicaciones de IA actualmente disponibles en el mercado único de la Unión Europea, como los videojuegos y los filtros de spam, ¿vale? Es decir, si yo creo un videojuego con IA, no estoy obligado a decirlo.
Esto, por supuesto, yo creo que aplica a otras formas artísticas, no solo a los videojuegos. Si creo una novela, por ejemplo, pues es muy probable que no. Pero si, por ejemplo, creo, a lo mejor, una novela política en la que hay ideología, hay explicación a través de determinado prisma de una noticia y tal, ahí probablemente o entra en la parte de riesgo alto o directamente en la de inaceptable, porque a lo mejor estoy intentando manipular a la gente. Siguiente punto. La mayoría de las obligaciones recaen en los proveedores en los que desarrollan estos sistemas de IA de alto riesgo. Los que pretendan comercializar o poner en servicio de sistemas de IA de alto riesgo en la UE, independientemente de que tengan su sede en la UE o un tercer país. Y también proveedores de terceros países en los que el producto de sistemas de IA de alto riesgo se utiliza en la UE. Esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es decir, quien lo desarrolla tiene la culpa, quien lo lleva es quien tiene la responsabilidad de cumplir este acto. Siguiente. Los usuarios son personas físicas o jurídicas que despliegan un sistema de IA a título personal, no usuarios finales afectados. Los usuarios, implantadores de sistema de inteligencia artificial de alto riesgo, tienen algunas obligaciones, aunque menos que los proveedores. Esto se aplica a los usuarios ubicados en la UE y tal y pascual. Esto, por ejemplo, se refiere a: yo le compro a un proveedor una inteligencia artificial, un producto de inteligencia artificial, y yo tengo todavía responsabilidades. No puedo decir, no, es que este me ha vendido este producto de inteligencia artificial y luego mis usuarios pues han sido afectados. No es mi culpa. Sí, sigue siendo tu culpa porque estás dentro de la cadena de despliegue de esa inteligencia artificial. Por lo tanto, tú también tienes que cumplir la ley, el acto, en este caso, ¿vale? Y la ley. Por último, y esto ya aplica a ChatGPT y todas las IAs de propósito general, la GPI las llama, ¿vale? General Purpose Artificial Intelligence. Todos los proveedores de modelos de GPI deben proporcionar documentación técnica, instrucciones de uso, cumplir la directiva sobre derechos de autor y publicar un resumen sobre los contenidos utilizados para la formación. Los proveedores de modelos de GPI de licencia libre y abierta solo tienen que respetar los derechos de autor y publicar el resumen de datos de formación, a menos que presenten un riesgo sistémico. Todos los proveedores de modelos GPI que presenten un riesgo sistémico, abiertos o cerrados, también deben realizar evaluaciones de modelo, pruebas de adversarios, rastrear y notificar incidentes graves y garantizar protecciones de ciberseguridad. Este texto creo que va directamente a todos los modelos que están publicados en Hugging Face. Ya sabéis que Hugging Face es el repositorio de modelos de inteligencia artificial más grande que hay ahora mismo en Internet. Y también va directamente a empresas como ChatGPT, Claude, Exity.ai y demás, en el que tienen que decir públicamente qué datos se han utilizado para la formación. Esto creo que va a ser un bombazo. No sé vosotros, pero yo no he visto en ningún lado cómo han entrenado ChatGPT tal. No sé si para cumplir la ley específicamente, aquí ya tendría que haber un experto de derecho digital y que esté especializado ahora mismo en las inteligencias artificiales diciéndonoslo, pero a lo mejor no vale ya con decir lo que dice a día de hoy ChatGPT de se han utilizado datos de Internet abiertos desde 2021. A lo mejor eso ya no sirve. Ahora lo que a lo mejor me tienes que dar es un pormenorizado o algo más detallado de todos los datos que has extraído de esas páginas web. No creo tampoco que se vayan a meter en empresas tan específico, digamos, como para darme el listado específico de webs a la que has accedido para quitar o para poder extraer todos los datos que has usado en la formación de tu inteligencia artificial, ¿vale? Pero bueno, una de las cosas que también nos da este acto, estas leyes sobre inteligencias artificiales, son las que están prohibidísimas. Son aquellas que sabemos que son riesgo inaceptable, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Sistemas de IA que hagan despliegue de técnicas subliminales, manipuladoras o engañosas, ¿vale? Para distorsionar el comportamiento y perjudicar la toma de decisiones, ¿vale? Esto lo acabamos de hablar. Explotar las vulnerabilidades relacionadas con la edad, la discapacidad o las circunstancias socioeconómicas para distorsionar el comportamiento causando daños significativos. Lo mismo, IAs engañosas. Sistema de categorización biométrica que infiera atributos sensibles, excepto el etiquetado o filtrado del conjunto de datos biométricos adquiridos legalmente. Es decir, el tratamiento de datos biométricos por la IA se ve muy, muy limitadito. Puntuación social, es decir, evaluar o clasificar a individuos o grupos basándose en comportamientos sociales o rasgos personales, causando un trato perjudicial o desfavorable a esas personas. Evaluar el riesgo que un individuo cometa delitos penales. No sé si habéis visto vosotros la película de Tom Cruise, creo que era Tom Cruise, Minority Report.
Minority Report va precisamente de predecir cuándo una persona va a cometer un delito. Pues eso no se puede con las inteligencias artificiales. Compilar bases de reconocimiento facial. Inferir emociones en lugares de trabajo o centros educativos. Cuidado, que esto se hacía mucho. Identificación biométrica en tiempo real en espacios de acceso público para la fuerza de seguridad. Es decir, el típico vídeo que probablemente todos hemos visto de China haciendo automáticamente, teniendo el cuadrito aquí, de que yo si me muevo para allá el cuadrito me sigue y automáticamente saben mi edad porque lo cruzan con los datos de mi documento de identidad y tal y pascual. Pues eso no se puede, excepto en algunos casos. Búsqueda de personas desaparecidas, víctimas de secuestro y personas víctimas de la trata de seres humanos o la explotación sexual. Prevenir una amenaza sustancial e inminente para la vida o identificar sospechosos de delitos graves. A ver, una cosa en esto, ¿vale? Si tú en estos casos puedes aplicar una inteligencia artificial que haga esto, significa que tú ya lo tienes. Y significa que en este caso sí que vas a clasificar a la gente. Lo único que te está diciendo la ley, o sea, no te está diciendo que no puedas hacerlo, tú como gobierno de la Unión Europea. Lo que te está diciendo es que tienes que tener una razón para hacerlo. Pues ya está. ¿Cuánta gente han desaparecido? ¿Cuántos criminales hay en búsqueda de captura en España, por ejemplo? Miles, ya está. Tengo una justificación para usarlo. Me parece la parte más débil de este acto y de esta ley. Pero bueno, o sea, hay más clasificaciones de alto riesgo, requisitos, la biometría que no está prohibida, que infraestructuras críticas y tal. Pero en general lo que quería traer aquí era como un overview, ¿no? de esto que hemos visto, en el que lo más importante es que empezamos ya a clasificar las inteligencias artificiales. No es lo mismo que haya inteligencia artificial que trata con biometría, con rasgos faciales, que aquella que está intentando manipular una noticia haciendo fake news, por ejemplo, o aquella que tiene fines benévolos, o aquella que es genérica, como ChatGPT, que te puede responder absolutamente de todo si le pregunta matemáticas o si le pregunta de física o si le pregunta sobre la literatura del siglo XVI. Entonces, me encanta que poco a poco vayamos regulando las cosas y nos enteremos de que esto es una nueva tecnología, es un nuevo campo totalmente distinto. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo que poco a poco lo vayamos regulando. Esto es una herramienta, la inteligencia artificial, que se va a quedar aquí con nosotros sí, o quizá o sí, ¿vale? Entonces, está bien que la vayamos aceptando, que la vayamos metiendo dentro. Al igual que salió la GDPR y en su momento causó un pequeño impacto para las empresas, porque tenían que empezar a decir qué datos cogen de los usuarios y para qué lo van a usar, cuándo lo van a borrar, y establecía unos derechos específicos de los usuarios. Este acto de inteligencia artificial intenta empezar a pintar un cuadro en el que nos podamos meter dentro y empezar a trabajar con la inteligencia artificial de manera segura y confiando en que las empresas estén cumpliendo la ley. Por supuesto, esto significa que se van a crear un nuevo departamento con un código de nuevas prácticas que persiga precisamente a las empresas que no cumplan esto, ¿vale? Entonces, de todo esto, por supuesto, una de las mayores entidades que se van a dedicar a poder pues implementar esta ley, que ya os digo, es de principios de este año, pero ahora poco a poco, como que se está hablando mucho más de ello con los nuevos modelos de OpenAI y todo esto, es la Interpol. ¿Vale? Y que os quería traer aquí un pequeño análisis, lo vamos a hacer súper rápido, porque la gente creo que no entiende lo que es la Interpol. La Interpol no es policía como tal, ¿vale? La Interpol es una organización, de hecho significa Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, que entre otras cosas que hace, lucha contra los ciberdelitos, ¿vale? Pero es uno de 4 programas que tiene, ¿vale? La Interpol. Tiene el cibercrimen, lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y delitos financieros y la corrupción. Otra cosa es que la Interpol como tal es un ente que organiza a otras entidades. Es decir, que tú ahora mismo, si tú ahora mismo tienes, por ejemplo, a Italia persiguiendo un cibercriminal internacional que está utilizando IA, tienes a Francia, que también está persiguiendo al mismo tío, y tienes luego a Alemania y a España también persiguiendo al mismo tío, estos 4 tienen que organizarse. ¿Cómo se organizan? Avisando a la Interpol, ¿vale? Porque la regulación de España, la regulación de Italia, la regulación de Francia y la regulación de Alemania no son las mismas. Por lo tanto, lo que se hace es utilizar a la Interpol como pegamento, digamos, que lo que hace es que puedan trabajar esos países juntos. Por lo tanto, no le puede decir directamente a España, oye, investiga esto, sino que le puede decir, oye, España, Alemania me ha dicho que tienes un cibercriminal en tus tierras. Tenemos tanto presupuesto.
hemos descubierto esta información. ¿Qué te parece si participas en la investigación y cuando a ti te pase lo mismo, pues Alemania te ayudará? Entonces es una especie de, ya os digo, de proxy, es una especie de interconexión entre países para los temas de ciberdelincuencia. Su trabajo aparece o se aplica en 196 países miembros de la Unión Europea. Y lo último que quería mencionar, simplemente para que sepáis, porque como en el canal decimos mucho de Interpol, que sepáis que se divide en 3 componentes principales, ¿vale? La actividad cibercriminal, que es la que acabamos de ver, atacar a estos cibercriminales, es decir, una cosa es atraparlos y otra cosa es atacarlos directamente para pararlos. Y por último, es la ayuda a los países a, pues eso, a comunicarse y a desarrollar sus capacidades internas, ¿vale? Entonces, con todo esto, sabemos que el Interpol, sabemos que hay ya una nueva ley de inteligencia artificial, probablemente dentro del Interpol es donde se cree este comité de inteligencias artificiales que vaya persiguiendo a las empresas. Por supuesto, localmente en cada uno de los países tendrá que haber un controlador. Y nada, espero que os haya gustado y que, bueno, que hayamos aprendido todos, ¿no? Acerca de este nuevo acto que pasa. Y ya está.